Hola, muy buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Tus fotos al detalle. Gracias por seguir mandando vuestras imágenes y poco a poco iremos intentando visualizarlas todas. A veces es un poquito complicado porque estáis enviando muchas, pero bueno, más o menos tenemos tiempo, ¿verdad? Estamos todos aquí todavía confinados, así que poquito a poco iremos con ellas. Bueno, en este caso tenemos una imagen que conozco el lugar, está cerquita de donde yo vivo y es un momento de luz muy interesante y el autor se ha planteado la pregunta de qué hacer con el reflejo, ¿verdad? Hay veces que cuando mostramos imágenes con un claro reflejo, con cosas muy interesantes, ¿no? Tanto arriba como abajo, tenemos la duda de si poner el reflejo totalmente al medio y mostrar de igual manera la parte superior y la inferior. Yo creo que es un buen recurso y muchas veces lo utilizo, pero en esta ocasión el autor ha decidido mostrarnos solo una parte del reflejo que además tiene una forma muy bonita y que se genera esta especie, ¿no?, de óvalo y no ha metido en el reflejo lo que quizás sea una de las partes importantes de la foto, ¿no? Tenemos esa luz de la última hora del día que está golpeando en la montaña, ¿no? Entonces yo creo que es una composición bastante acertada, ¿verdad? Por un lado está jugando con el cromatismo, tenemos esta parte aquí con estos tonos verdes, esta zona intermedia y luego los azules. Se crean tres lecturas diferentes y yo creo que resulta bastante interesante. Aunque nos digan que con el reflejo siempre puede ser interesante incluirlo todo, en este caso ya veis, se nos forma aquí un eje horizontal muy bueno y aquí un eje vertical. Y ambos, si os fijáis, están bastante parecidos respecto a sus bordes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las proporciones que ha generado son bastante adecuadas. Y luego esta zona, que es de donde entendemos que viene la luz, hace un poco de contrapunto, ¿vale? Obviamente lo más bonito de la imagen es la zona verde y esto, pero la sensación de que la luz viene de ahí hace que la imagen quede bastante equilibrada, ¿vale? No siempre se trata de colocar los elementos, sino entender cómo los vemos, ¿vale? En la montaña recibiendo la luz es la base para que luego toda la composición tenga sentido, por ese diálogo, ¿vale? Tenemos esta comunicación de luz. Entonces eso con el complemento del reflejo yo creo que funciona muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a borrar esto. Bueno, yo creo que el autor, bueno, la autora en este caso, estoy viendo ahí el nombre, ha encontrado dos cosas que le interesaban, ¿no? Que es las vacas pastando y esta zona de árboles con el color del otoño. Creo que es bastante interesante, ¿no? Cuando encontramos esas formas sinuosas aquí haciendo la curva y demás. Y el incluir las vacas, pues bueno, ya entra dentro del interés. Sí que se nos queda una composición en la que, aunque hay un recorrido claro por toda la imagen, quizás le falte un poquito de profundidad. Se nos queda una imagen muy plana, ¿vale? Quizás si encontrásemos algún camino, algo cercano que nos crea profundidad, yo creo que la imagen habría ganado impulso, ¿verdad? No se trata solo de distribuir los elementos, ¿vale? Que están bien repartidos, pero necesitamos a veces darle un poquito de dinamismo, de profundidad. Yo creo que sí es importante. No estoy diciendo que siempre haya que buscar un elemento, pero al ser una luz bastante plana, es un día nublado y que no nos está aportando ningún dramatismo ni ninguna dirección de luz, quizás eso, ¿no? El jugar, ponernos quizás con esta valla de piedra, ¿no?
y que nos diese profundidad o acercarnos más a las vacas. Bueno, un poquito buscar algo que rompiese esa imagen que se nos genera, que es bastante plana, ¿no? Si os fijáis en la imagen anterior, aunque ambas podrían ser parecidas en cuanto a que no tienen ningún elemento cercano, esta, la incidencia de la luz, le está dando otro volumen a la imagen y da esa percepción de profundidad que quizás le falte un poquito a esta. ¿De acuerdo? Aquí obviamente la profundidad sí que la tenemos, ¿no? El autor ha elegido un primer plano bastante potente que nos lleva hasta el fondo. Empezamos en estas texturitas y yo creo que hay dos puntos interesantes, ¿no? Este triángulo que se genera aquí, y entiendo que quiere que la mirada vaya hacia ahí. Mi opinión, para cómo está el cielo, para digamos, lo poco que aporta, ¿no? Hay un movimiento, pero tampoco es un movimiento bonito de nubes. Quizás con un poquito menos habría sido suficiente. Y luego esta zona de luces quizás está demasiado. Yo creo que si ha usado algún filtro físico, ha sido un filtro degradado, que ha oscurecido esta zona, que está bastante bien, pero esta zona se nos ha quedado muy clarita y se ha perdido un poquito la sensación de color. Se intuye ahí unos colores cálidos que le habrían venido muy bien a la imagen, pero está demasiado sobreexpuesto. Prácticamente aquí quizás en el registro de la imagen no esté quemada, pero prácticamente está ya en los blancos y se ha perdido ese impacto visual, ¿verdad? Que habría quedado muy bonito, un poco de azul aquí, y estos colores más cálidos aquí. Y el recorrido entre lo que yo considero que puede ser interesante habría sido más largo, ¿no? Si cortamos el cielo aquí, pues esto habría estado más cercano. Y quizás todas estas texturas buscar algo significativo, porque si no al final todo esto es interesante, pero no hay un elemento desde el que partir la foto, ¿vale? Desde dónde iniciamos a mirar la foto. Cuando uséis estos primeros planos, si tú pones todo texturas, o una zona más o menos homogénea, al final todo esto funciona como un solo elemento visual y quizás es demasiado. Y a mí por lo menos la vista enseguida se me va a esa forma triangular. De esta manera prácticamente no estamos haciendo mucho caso a esto ni a esto y se nos queda en una imagen bastante cuadrada. De hecho, visualizar, si consigo hacer una línea recta, esta imagen con un formato cuadrado. Esto y esto creo que se comunican bastante mejor. Bueno, complicado, ¿verdad? Estos sitios, estos bosques a veces son muy, muy complicados, pero por lo menos el autor tenía claro lo que quería, le llamó la atención cómo habían utilizado ese árbol que no parece que esté caído, parece que está vivo, pero ha crecido de esa manera tan peculiar, ¿no? Porque parece que el tronco sale ahí bien, bien clavado de la tierra, y cómo han aprovechado, le han hecho una pasarela para que se mantenga ahí. Entonces es un motivo muy interesante, la velocidad del agua me parece muy buena, e incluso el recorrido que hacen de estos caminos, pues bueno, hay una transición ahí bastante interesante. El problema de estas tomas obviamente es que son muy confusas, hay demasiados elementos y no es sencillo conseguir imágenes limpias en este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con estas ramas que nos entran. Nosotros podemos intentar hacer a veces un enmarcado natural en nuestra foto, pero aquí no parece que transmita eso. Más bien son ramas que se nos han colado, ¿no? Igual que estas zarzas aquí, ¿no? Que además están fuera de foco. Entonces yo no sé, recomendaría al autor intentar limpiar eso, ¿no? Ponernos desde un punto de vista en el que no apareciesen unas ramas ni estos. Aquí
parece que hay una valla, por lo cual colocarse aquí delante en teoría no se podría, pero si nos colocásemos aquí, pues obviamente esos elementos no estorbarían. Yo cuando estoy en estas situaciones, por ejemplo, estas ramitas que son ramas muertas que han caído ahí, obviamente las quitaría para que no me estorbasen a la hora de hacer la foto. Y en estas situaciones, en vez de intentar sacarlo todo, ¿no? Tenemos el afán ese a veces de mostrarlo todo, cuanto más mejor. Si lo que nos llama la atención es el puente y el agua, ¿no? Desde este punto de vista, ya dicho, para limpiar eso, podemos hacer una composición más cerradita, ¿ok? Y teniendo los mismos elementos, no sacamos toda esta parte de aquí, ni toda esta parte de aquí, ¿ok? Obviamente, pues sería jugar un poquito, ¿no? Con el formato que le queramos dar a la imagen y limpiando un poco el entorno. Hay que fijarse un poquito qué es lo que nos llama la atención, pero luego intentar quitar todo lo que molesta, lo que no aporta nada a la imagen. Bueno, un pequeño contraluz, ¿no? En medio de un trigal. Complicado, ¿verdad? Estas situaciones de contraluz es complicada, pero a la hora de medir la luz lo tenemos que tener claro, ¿okay? Entonces yo creo que aquí el sol sí que está un poquito pasado, ¿eh? Está rompiendo demasiado la forma de lo que está justo delante, y a la hora de hacer un contraluz yo creo que es interesante, sí, que sea muy brillante, que esté bien llevado al límite, pero que no esté tanto. Sí que me parece interesante el uso de la temperatura de color. Podemos enfatizar eso, ¿no? Utilizar un balance de color cálido que va a aportar mucho. Además, el trigo, bueno, el cereal, no sé si es trigo exactamente, siempre lo imaginamos y lo relacionamos con el sol y esos tonos cálidos. Entonces, eso sí que me parece interesante. Y luego está la complicación de cómo distribuimos los elementos, ¿no? El sol no está ni en el centro ni muy escorado y no parece haber un patrón definido, se nos queda un poco de indefinición ahí, no sabemos exactamente, y se crea un poco de ambigüedad de no saber cómo dirigir la mirada. Yo creo que se nos queda aquí, y bueno, esto podría ser interesante, pero quizás toda esta parte aquí demasiado desenfocada y ocupando toda esta estructura de la imagen, pues no aporta demasiado, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahí jugar con menos espigas a contraluz y de una manera buscando algún tipo de estructura, ¿no? Algún tipo de ritmo entre ellas habría funcionado. De esta manera queda una imagen demasiado enmarañada. Bueno, una imagen que tiene el ambiente de la bruma, y que eso siempre está interesante, y la autora ha buscado un recorrido, ¿no? Con esta piedra, el recorrido de este riachuelillo que cae al agua, ¿no? Que bueno, es de lo que queda de la marea que ha ido bajando, y tenemos esta zona de rocas al final. Hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, aunque esta roca esté solapando a esta, siguen viéndose como dos elementos distintos, porque la bruma hace que nosotros veamos esto totalmente diferente, ¿no? El tono es distinto, y incluso la nitidez es distinta, ¿no? Entonces se sigue creando profundidad, aunque sí hubiese sido una buena idea intentar que no estuviesen solapados. Pero bueno, es un recurso interesante. El mayor problema que viene aquí es toda esta zona que estamos no perdiendo, ¿no? Pero a veces las fotos hay que cerrarlas de alguna manera, y aquí este triángulo de vacío con todo lo demás recargado, pues no sé yo si es la mejor solución. Aquí sí que podríamos habernos puesto un poquito más a la derecha, y entonces nos quedaría esta piedra aquí. El recorrido hubiese sido más completo, este camino que tenemos aquí nos hubiese cubierto más la imagen, e incluso podríamos haber
conseguido que esta piedra no se solapara tanto al ponernos más a la izquierda. Es muy importante en fotografía posicionarnos bien. Hemos decidido que esto es interesante, esto es interesante, esto es interesante, pero no siempre desde el punto de vista que estamos se cuadra a la composición de la imagen o no se adecua al formato con el que estamos trabajando. Entonces somos nosotros los que tenemos que movernos, y en este caso podría haber sido interesante si queremos evitar toda esta zona de vacío, que muchas veces lo podemos buscar en alguna imagen, pero siento que en esta composición hubiese funcionado mejor con ese recorrido de agua, que yo creo que realmente es lo singular de ese momento, junto con la bruma del fondo, ¿no? Bueno, una panorámica con un primer plano muy interesante, ¿verdad? Todo este primer plano, además con esta curva que posiblemente se haya producido, se haya forzado un poquito con el tipo de focal que hayamos hecho, y un fondo que también ayuda bastante porque la imagen también está cerrada arriba con las nubes y tenemos aquí un color sugerente. Yo no voy a entrar demasiado en este tipo de programas que estamos haciendo con respecto al análisis de imagen en lo que es en la parte de procesado o de revelado, ¿de acuerdo? Pero sí que me parece que aquí el tema del color no se ha trabajado muy bien, ¿no? Veo el mar, para mi gusto, esto es una cuestión bastante personal, pero veo estos colores quizás demasiado saturados, y esto también, pero más que por la saturación, se me quedan colores como muy reales, ¿verdad? Hay que tener cuidado a veces, aunque sea en simple edición, el ajuste de tonos, ¿no? de cada color, pues puede producir cosas muy complicaditas de trabajar. Y luego también vemos estas nubes muy oscuras, muy oscuras, muy oscuras, pero aquí esto realmente falta un negro potente, ¿no? Entonces, que la nube que está aquí, los negros sean más profundos que estos que están aquí, que el cerebro tiene que entender que está en un contraluz, mi opinión, desvirtúa la imagen, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Esta montaña, pues que está más clara que la nube que tiene encima. Que puede pasar, ¿eh? Pero yo creo que aquí distrae la mirada. Creo que esta imagen eso tiene una parte muy buena, cómo ha buscado estas dos formas, cómo se relacionan, y creo que con otro procesado ganaría bastante. Vale. Bueno, curioso lugar, un lugar muy chulo de Río Tinto, muy singular. Quizás, bueno, hay elementos muy interesantes en esta imagen, estos árboles, digamos, que han conseguido, se han transformado de esa manera, o estos que se ven al fondo son de una singularidad terrible, ¿no? Esto es un embalse en Río Tinto que normalmente suele estar más crecido, y estos son los propios sedimentos que se han quedado en esos antiguos árboles que están ahí prácticamente solidificados, ¿eh? Pero estos dos elementos que a mí me parecen los más singulares, el autor les ha decidido dejar en un segundo plano, y ha dado el protagonismo a estas formas de aquí, que aunque el sol les está dando cierta textura, yo creo que les falta un poquito de contraste con lo que tiene alrededor, ¿vale? Entonces, al final tenemos todo este elemento, todo esto de aquí, que no hay nada de contraste, no hay nada singular, no hay nada que nos llame la atención y nada que justifique darle tanta importancia. Hay que tener en cuenta que tú puedes ver algo muy bonito, pero si no está contrastado de alguna manera con lo que tiene alrededor, corre el peligro de que pase desapercibido, ¿no? Y es un poquito lo que ocurre con toda esta zona, que
se queda pues eso, un amasijo de rocas ahí un poco sin sentido y que están ocupando una parte muy vital de la imagen, ¿no? Y, eh, y digamos que le estamos dando mucho énfasis y cuando aquí hay cosas bastante más interesantes. Por otro lado, bueno, tenemos un cielo que podría ser más o menos interesante. No todas las imágenes tienen que estar hechas en las horas crepusculares, pero yo creo que aquí eh, buscar un momento más interesante donde sigamos teniendo la luz todavía incidiendo para dar texturas, pero con cierto color, pues podría ser muy más interesante, ¿no? Para crear un poco de momento. Quizás le falta un poco de momento, ¿no? Además, las nubes se medio mueven, pero tampoco se mueven. Yo en este caso recomiendo, hacemos posiciones cortas y dejamos las nubes estáticas con todo su volumen y su presencia, o hacemos una exposición muy larga y en este caso depende hacia dónde vayan las nubes, pues podrían generarnos unos trazos y estaríamos inventando nosotros un momento que igual en ese momento no habría, ¿no? Entonces podría ser interesante. Esas dos cosas sobre todo. Decidir qué era lo importante. Aquí hemos dado protagonismo a esta zona que puede ser muy bonitas cuando la estás viendo allí, pero visualmente no tiene esa potencia por esa falta de contraste. Creo que estos habrían dado mucho juego o incluso centrarnos aquí. Y luego el momento de luz pues también habría sido de gran ayuda. Y hoy vamos a terminar con una imagen también muy cerquita de donde yo vivo, a 15 minutos y que suelo visitar bastante. Vale. El autor decía, me mandó varias imágenes y me comentaba que, bueno, que eran imágenes que le gustaban, pero que entendía que le faltaba algo, no sabía exactamente qué. ¿Okay? Yo entiendo perfectamente cómo ha compuesto la imagen, me parece muy interesante, ¿no? Porque por un lado está la roca, pero continúa con estas trazas, ¿no? Entonces, esto más o menos yo creo que está bastante bien. Tenemos este elemento aquí que quizás distrae un poquito, pero luego realmente esto que es muy potente cuesta que compita con esto, ¿vale? Entonces, podríamos trabajar solo con estos dos elementos, pero ¿qué ocurre? Este elemento está muy al borde y este aquí tiene bastante espacio. Entonces no hay un equilibrio, ¿no? Si decidimos que los protagonistas van a ser esto y el dinamismo del agua, pues vamos a darles la misma importancia. ¿Mm? Podríamos haber hecho también una composición más de frente, ¿no? Que colocándonos un poquito a nuestra izquierda, obviamente perderíamos un poco el camino, pero el agua iría más hacia adelante, no haría este recorrido que se nos pierde un poquito. Y una cosa que le falta a la imagen, y yo creo que habría ganado mucho, es la gestión del color. Aquí esta imagen, si no me equivoco, estará hecha al amanecer. Cuando se da esta situación hay un momentito antes de que todo desaparezca, que aquí aparecen a veces tonos un poco cálidos, un poco rosáceos, esos matices que están ahí, ¿no? Entonces hay una gama que se va generando, a veces son tonos más amarillos, más rojos, pero a veces son naranjas, rositas, ¿vale? Y es una cosa bastante interesante que aquí se intuye justo en esta zonita, pero se pierde. Entonces yo creo que el contraste un poquito de tonos fríos y esos tonos cálidos habría ayudado. Yo levantaría un pelín la temperatura, porque esta roca también se nos ha quedado un pelín azul, e intentaría subir ahí. Yo en estas ocasiones lo que suelo hacer con estos cielos, suelo hacer un poquito de trampa cuando estoy en el campo, en la playa en este sentido, pero bueno, creo que se entiende. En vez de poner un filtro inverso de cristal, aquí lo que pongo es un filtro inverso de resina. Y ese lo que me va a hacer es intensificar esos tonos cálidos que tengo ahí en el horizonte. Muy poquito,
pero ayuda mucho a intensificar esos colores. Y yo creo que más o menos sería eso. Yo la foto la veo bien, pero habría que profundizar un poquito más eso, darle... Esto a mí me estorba demasiado porque además, claro, estas curvas al principio no están yendo hacia allí. Obviamente la mayoría vamos a hacer este recorrido, pero esto aquí yo habría intentado limpiar, ¿no? Lo mismo que esto. Cualquier pequeño detalle que no cuente nada, ¿eh? Yo lo quitaría. Yo creo que hay que centrarse, tener identificado lo que queremos y centrarse en ello. ¿Ok? Muy bien. Vale. Y bueno, esto es un poquito lo que hemos estado haciendo. ¿Eh? Estáis en mi canal de YouTube. Os animo a los que no lo hayáis hecho a suscribiros todavía y a que miráis los diferentes tipos de series de vídeos que estamos haciendo. ¿Vale? La serie de Frente al Fotógrafo, esta en la que estáis ahora de vuestras fotos al detalle, y luego también hay unas que son fotos mías analizadas en el mismo sentido. Venga, espero que os haya gustado este capítulo y seguir mandando imágenes. Os pongo en comentarios para que sigáis mandando imágenes. Gracias porque estáis mandando muchas, pero se agradece y poco a poco iremos poniendo nuevos análisis.